conectar. Listo. Ahora sí, dudas de la clase. Ahora sí, Natalia, ¿me puede decir la duda? Profe, Señora. para la detección de, o sea, como para la ganancia de peso, ¿se deben utilizar las tres curvas o puede ser una nomás? Una nomás. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vemos la curva de Lubchenco y Battaglia, que es la primera, esto vemos, digamos, es mucho más fácil identificar porque solamente ella pues cruza peso con semanas de gestación, ¿sí? Ella permite determinar el crecimiento intrauterino y la relación peso-fetal en la vía extrauterina. Pero esto, por ejemplo, también se podría utilizar esta, ¿sí? La de FEMTA, la que hablábamos de talla, circunferencia cefálica y peso. Se Sí, pueden señora. utilizar cualquiera porque las dos están diseñadas para que si el niño se encuentra por debajo del percentil 10, esto sea o tenga restricción del crecimiento. Las dos se pueden utilizar. Lo que pasa es que pues uno se ajusta pues al protocolo, pero las más usadas son las dos que yo les mostré. ¿Listo? Ah, bueno, profe, y la curva de crecimiento es para las fases, ¿sí? Sí, no, la curva de crecimiento la utilizamos siempre. Lo que pasa es pues que como hay niños que son tan pequeñitos porque nacen, por ejemplo, de semana 22 y eso, pues uno trata de que el crecimiento nos sea un poquito más acelerado. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, Entonces, señora. entonces la curva siempre la vamos a manejar, porque si no nos vamos a colocar a hacer una rejilla por día y cuando termine la historia clínica el niño tiene un montón. Entonces es mejor utilizar una para ver cómo ha sido el comportamiento del peso conforme a cómo van pasando los días de vida extrauterina. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo, chicos. ¿Qué otra duda tienen? Ah, mire, Carol me dice que ya no entendió lo del asimétrico. Cuando vemos acá la curva de, bueno, las clasificaciones de los chicos con restricción del crecimiento intrauterino, hablamos de que, por ejemplo, cuando el niño es asimétrico, quiere decir que no, o sea, simétrico es que tiene los tres parámetros, digamos, igualmente afectados, peso, talla y perímetro cefálico. Y asimétricos quiere decir que no necesariamente tienen que ser pequeños, sino que al contrario, puede ser, digamos, que solo tenga afectación en el peso, pero que, por ejemplo, la talla y el perímetro cefálico sí estén bien. Sí, es como que un parámetro esté afectado y los otros dos no. Sí, eso es lo que quiere decir asimétrico. ¿Listo? ¿Qué otra duda, chicos? Ah, bueno, Heidi me dice que ya no entendió lo de las fases del crecimiento de la gráfica. Entonces, en la gráfica lo que queremos mostrar es cómo son las fases del crecimiento fetal. Entonces, eso ustedes lo vieron en madre-niño. Tenemos tres fases, la hiperplasia hipertrofia y la hipertrofia. En esas fases, lo que queremos ver es, digamos que en la primera fase hay un crecimiento un poco menos acelerado, ¿cierto? Que es del 10%, o sea, de las de la semana 0 hasta la 28, ¿sí? Después, entonces, miramos que la segunda fase inicia desde la 28 hasta la 32. En la 28 a la 32 verificamos que hay aumento o un pic máximo de crecimiento fetal. Aquí ya el niño tiene más o menos un 70-60% de su peso final. Pero ¿qué pasa? Que en esta fase hiperplasia hipertrofia es cuando es más sensible o el tejido es más sensible al daño por cualquier velocidad de crecimiento. O sea que en esta fase, o sea, entre la semana 28 y 32 de gestación, muy probablemente puede haber mayor afectaciones, digamos, de una enfermedad congénita o un defecto, por ejemplo, del tubo neural o un defecto del tubo digestivo. Y la tercera fase, que ya cuando el niño tiene esto, desde la semana 32 hasta finalizar el embarazo, desciende el depósito graso y entonces ya muy probablemente acá vamos a ver una estabilización del peso.
Entonces, eso es lo que quiere decir esas fases o esa gráfica, que en función de cómo, ¿qué? De cómo va creciendo, pues va a haber una ganancia de peso en función de la misma y también un cambio pues a nivel ¿de qué? De fase. Entonces, por ejemplo, si ustedes veían, perdón que les quite todo esto, las fases de crecimiento, la primera es la de la hiperplasia, que incrementa el número de células y gana solo 5 gramos día. Conforme como pase la fase de hiperplasia e hipertrofia, gana de 15 a 20 gramos día, incrementa el tamaño y el número de las células. Ya en la hipertrofia pues vemos que hay incremento rápido del tamaño de las células, del depósito de grasa y glucógeno y ya gana la mayor cantidad de gramos día hasta la semana 34. ¿Sí? Eso era lo que quería decir esta gráfica. No sé si les quedó claro a las chicas. Entonces, si quieren me Sí, escriben ahí profe, en el chat. gracias. Listo, chicas. Muy bien. ¿Hay otra duda por parte de alguno de los compañeros? Profe, tengo una pregunta, pero más que nada es como relacionada con, ¿se puede dar el caso en que un bebé que sea prematuro puede presentar un peso adecuado a pesar de ser prematuro? Sí, puede pasar. Y se han visto casos. Porque igual, por Ah, ejemplo, el niño puede nacer, ejemplo, hay bebés prematuros que nacen de 1000, por ejemplo, de 2000 y se bajan a 1900, pero hacen parte del criterio de egreso, o sea, muy posiblemente puede serlo. Sí, hay bebés prematuros que a veces están como muy cerquita, digamos, de la meta de peso que sea para egreso hospitalario, pero por lo general el bebé apenas nace tiene una pérdida de peso más o menos entre 300 y 400 gramos. El bebé prematuro pierde muchísimo peso. O sea, por eso es que cuando el bebé prematuro, por ejemplo, tiene un buen pesito, pues a él no lo deja mucho tiempo en UCI, ni en unidad de cuidados intensivos neonatales. Apenas él recupera el pesito que perdió, a él ya le dan egreso. Porque pues, eso puede ser, o puede ser que el niño nazca, por ejemplo, con peso bajo, pero no tenga alteraciones ni de sistema respiratorio ni digestivo, que solamente sea, por ejemplo, la parte de la epidermis, que es lo que tiene, digamos, como dificultad. Pero sí, sí se presentan esos casos, pero como le digo, apenas ellos nacen, de una vez pierden peso. Entonces, nos toca empezar a actuar igualmente. ¿Listo? listo, profe, muchísimas gracias. Es que tenía esa duda cuando estaba revisando los documentos. Sí, sí, eso pasa. El bebé prematuro es muy raro, cambia todos los días. Y como un tip, chicos, los bebés prematuros se pesan todos los días y se tallan todos los días, ¿no? En la mañana y en la noche. Entonces, eso ustedes van a tener esa experiencia ya cuando estén en la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Listo? Del Listo, profe, muchas RCIU, gracias. ¿tienen otra duda, chicos? ¿Sigo pasando? Bueno, entonces vamos a empezar con el documento que les dejé de revisión, ¿sí? Que es el tema de la clase de hoy. Gastroquisis y onfalocele. Entonces, como ustedes vieron, y el documento es un poquito largo, Profe, esas diapositivas de gastroquisis usted no las deja. sí, claro, yo se las dejo. Lo que pasa es que como les dejé el artículo, quería ver si lo habían revisado, ¿sí? Entonces, no, yo se las dejo así como hicimos con lo otro. Listo, espere que hay un chat por acá. Chicos, traten de hacerme las preguntas directamente acá, porque es que si me pongo a escribir en el chat y todo, se me va tiempo. Porfa. Perdonen, estoy acá escribiendo una respuesta.
Bueno, esa va para todos. Su compañero Kevin me pregunta que si el prematuro se talla todos los días. Y yo le digo que sí. Entonces él me dice que cuando se considera óptimo. Entonces yo le digo que eso depende, porque no todos los niños son iguales. Que si gana promedio 13 gramos sobre kilogramo día sería lo ideal. ¿Listo? Yo no sé si ustedes recuerdan el método madre canguro cuando lo vieron en Madre y Niño. No sé si lo recuerdan. Cuando ustedes vieron eso del programa y el método madre canguro, ahí dice claro la estrategia 3, alimentación del bebé canguro y fortificación de las fórmulas lácteas. Ahí lo dice claro, que cuando tenemos un bebé canguro, tenemos que hacer lactancia materna exclusiva, fortificación de leche materna o en su defecto, si no hay leche de nodriza o leche de banco, eh, iniciamos con nutrición enteral a través de ¿qué? De fórmulas lácteas, porque recuerden que no hay productos, digamos, como el Pediasure o el Enteres espesante para niños menores de 2 años, ¿sí? Entonces acá la suplementación pues se hace mixta. El problema es que ustedes saben, y como ya lo vimos, hay riesgo de utilizar fórmula láctea. ¿Por qué? Porque puede generar enterocolitis necrosante en un niño con estas características. Listo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como ustedes vieron, la gastroquisis es una herniación, ¿cierto? Es una malformación, perdón, de la pared abdominal, o también lo consideran como un defecto congénito de todas las capas de la pared abdominal anterior, que se localiza al lado del cordón umbilical, casi siempre al lado derecho. Y aquí pues se caracteriza, como ustedes ven en la imagen, porque hay una herniación, ¿cierto?, del contenido abdominal desprovisto de cualquier envoltura. O sea que el contenido eviscerado, por lo general está, como ustedes ven ahí, sin un recubrimiento. Y casi siempre se ve toda parte del intestino delgado, intestino grueso. Y también pues se emergen algunas vísceras como estómago, hígado, vesícula biliar, ¿cierto? Y en algunos casos, por ejemplo, también se encuentra hasta el epiplón mayor, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir, profe, ¿y ese niño qué le pasa? Pues chicos, lo que pasa es que el niño nace, se trata pues de que el niño tenga parto a término y que sea pues, se trata de que la mamá tenga, digamos, el mayor número de semanas posibles antes del alumbramiento para que solamente tenga afectación por la evisceración y que no tenga afectaciones en cuanto al peso y demás. Entonces, cuando miramos pues la gastroclisis, ¿cierto? La gastroquisis, perdón, vemos estas fotos que se ven acá. Ustedes lo ven así como como muy feito, pero es porque las asas intestinales están llenas de fibrina y están inflamadas, ¿sí? No es que los intestinos de nosotros sean así. Si ustedes se dan cuenta, a los niños les tienen las vísceras como con gasas, ¿sí? ¿Esto por qué se hace? Porque se debe calentar y humedecer las asas intestinales, porque se debe mantener una temperatura muy parecida a la temperatura interna, que son 36, 35 grados centígrados. La normal es 37, pero obviamente como es externo, se mantienen precalentadas y mojaditas para que se asemeje mucho a las características, digamos, de que si estuviese por dentro. Entonces ustedes ven por ahí la gasita, ¿cierto? Al niño se coloca de cúbito frontal o se coloca de lado, de manera pues que el defecto se lo coloquemos pues al ladito y pues evitar pues que el niño se malrote o llegue por ejemplo a pegarle o a acostarse pues encima de la víscera. Entonces, en ese orden de ideas, vemos acá como un cuadro resumen de las características de la gastroquisis. Tiene un tamaño promedio de 3 centímetros, o sea, el orificio de salida no tiene saco, o sea, no tiene esa gelatina de Wharton que lo recubre, que esa es la diferencia del onfalocele. Los órganos ¿Y por qué herniados, casi siempre en la derecha, profe? señora, Dice que casi siempre sale en la hacia la derecha. derecha. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque lo que pasa es que es el defecto migratorio, o sea, ahí sale casi siempre la derecha porque la ubicación del defecto es laterumbilical, casi siempre, digamos, esto se abre o se rompe muy cerca a la inserción
de la arteria umbilical. Entonces casi siempre se ve así. Tiene, digamos, intestino delgado, ¿cierto? Más grueso. Raramente tiene vísceras como estómago, vejiga, genitales, vesícula biliar, vaso. El intestino, como ustedes lo vieron, está herniado, rojo, acartonado, cubierto por una lámina de fibrina, ¿cierto? Se ve mucho en mamitas de edad joven. La incidencia, bueno, en 3 a 4 por cada 10.000 nacidos vivos. El pronóstico depende pues, del estado del intestino y el tratamiento es urgente. Entonces, lo del tratamiento pues yo lo voy a abarcar mucho más adelante porque se hace igualito para las dos, tanto para la gastrocrisis como el onfalocele, pero de cierta manera pues la incidencia pues de estas enfermedades son pues muy raras, pero sí se ven herniaciones. El parto, chicos, se trata de que, como yo les comentaba al inicio, se retrase un poco para que el niño pues complete sus semanas de gestación in útero y luego pues el parto se puede hacer por vía vaginal, no hay problema, o también se puede hacer por cesárea, pero por lo general lo hacen es por vía vaginal. ¿Listo? Entonces, a un niño cuando tiene gastroquisis u onfalocele les hacen una ecografía prenatal y aquí pues lo que se ve es que se ve el protruido del intestino, o sea, se ve las asas intestinales flotando. ¿En dónde? Pues en el líquido amniótico. ¿Listo? Entonces, por lo general es muy raro. Sí puede pasar, chicos, que digamos que esta gastroquisis se pueda como confundir con un onfalocele, debido a que hay onfaloceles que tienen parte del saco roto. Entonces puede ser que tengan en una parte del saco vísceras y que ese saco se rompa y queden suspendidas otras. Entonces es un defecto muy raro que haya onfalocele de saco roto, pero que probablemente puede pasar. ¿Listo? Entonces, Profe, aquí dice que el onfalocele también se da más que todo en las madres de edad avanzada. ¿También se pueden dar en madres jóvenes? no, casi nunca. Estas Ah, características específicas son de, digamos, de cada enfermedad. Ese es el sello distintivo que las da. ¿Listo? Entonces, mire, aquí van a ver el onfalocele. Si ven que aquí están protruidas las vísceras, ¿cierto? De la misma cavidad abdominal, pero se encuentran recubiertas por una membrana. Esa es la famosa gelatina de Wharton que yo les comentaba. ¿Listo? Entonces, ay, aquí no tengo más fotos, no. En este pues onfalocele, lo que vamos a encontrar es que, bueno, su defecto parietal es centroumbilical. El tamaño puede ser pequeño o grande, puede estar cubierto o parcialmente cubierto, pues por la gelatina de Wharton, por parte del peritoneo o algunos amnios. La inserción del cordón umbilical se encuentra sobre el saco. Los órganos son muy parecidos, mire, habitualmente intestino delgado, pero también pueden estar eviscerados estómago, intestino grueso, vejiga, órganos genitales internos, hígado, vaso y páncreas. El intestino es normal, a veces acortado. El hernia del hígado es frecuente. Las anomalías son raras. Los síndromes, bueno, pueden ser esos específicos: trisomía 13, 18, 21, extrofia de la cloaca, edad materna promedio. Aquí pues en el onfalocele se ve mucho, pues con las mamitas de edad avanzada, lo que les comentaba su compañera. El tratamiento pues no es tan urgente. ¿Por qué en la gastrocrisis es un poco más urgente? Porque las vísceras están expuestas. Acá se encuentran recubiertas por una gelatina que le van a dar protección y calor, pero el anterior no, ¿sí? Entonces, en cuanto a acá, chicos, hay diversos tipos, formas, colores y sabores. Entonces, por lo general, eh, lo que hablamos de el tipo y el lugar de dar a luz, o del alumbramiento, o del parto, vemos acá, bueno, no se puede afirmar como tal que hay un método mejor que otro. Pero para mí determinar estos niños que tienen diagnóstico prenatal de una gastroquisis, casi siempre se hace en un hospital de tercer nivel, ¿cierto? Y se espera pues que el niño tenga la mayor cantidad de ¿qué? De semanas de gestación. Si ustedes vieron, no solamente existen estos defectos de la pared abdominal, sino que también hay otros. De lo que ustedes leyeron, ¿cuáles son, chicos?
¿Cómo, profe? ¿Podría repetir de nuevo? ¿Cuáles son los otros tipos de efectos de la pared abdominal? Porque sí tenemos dos, ¿cierto? La gastrocrisis y el onfalocele. Pero hay otros que ¿cuáles son? Están los de línea media inferior, que son extrofia de vejiga, de cloaca, de línea media superior, que son pentalogía de Contrail, y hay unos que se presentan pero con menos frecuencia, que son hernias epigástricas congénitas, displasias de la pared corporal, síndrome Brunner-Belli, o que también se llama síndrome de vientre en ciruela pasa y otras más. Y otras más. Sí, señorita. Así son. Entonces, pues nosotros solamente vemos estos dos, que son como los que son más frecuentes, pero igualmente pues es importante que verifiquemos esos niños. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, pues vemos acá en los signos ecográficos que se ven distintivos. ¿Por qué los quiero colocar aquí a colación? Porque muy probablemente les pueden hacer una pregunta: ¿qué se ve en una ecografía de un niño con onfalocele y cuál no con un niño con gastroquisis? Entonces el contorno es uniforme e irregular, el saco de la cobertura es ecogénico, o sea, en el onfalocele ya lo tiene, en la gastroquisis es ausente, el cordón se encuentra en el centro del defecto, se encuentra lateral al defecto, y las anomalías son frecuentes en el onfalocele y la gastroquisis son raras. Entonces, bueno, chicos, aunque no se conoce como tal una etiología, sí se ve como, de cierta manera, la exposición a agentes teratógenos en las primeras semanas de gestación, deficiencias nutricionales y disposición genética. Se ha visto mucho, por ejemplo, la relación que tiene el alcohol con la generación de efectos de la pared abdominal, teniendo en cuenta que el alcohol durante las primeras semanas de gestación se absorbe muchísimo más rápido, ¿no? Y pasa pues por la barrera transplacentaria. Yo solamente he visto pues muchos estudios sobre alcohol, pero las otras sustancias no. Entonces, bueno, eso es lo que yo les decía. Ahí se alcanza a ver, bueno, esta partecita de acá es donde se ven como parte de las vísceras. Mira, esto es rojito y esto azul, es eso. Entonces se ve las asas intestinales flotando en el líquido amniótico. También otro estándar que se ve ahí a nivel bioquímico es la detección de los niveles de alfa-fetoproteína fetal. La alfa-fetoproteína fetal se encuentra elevada en ese tipo de situaciones. Entonces pueden tener dos tipos de diagnósticos, tanto el bioquímico como el ecográfico. ¿Listo? ¿Cuál es el menos invasivo? Pues yo pensaría que la ecografía, pero igual esto no hay problema pues en ese sentido. ¿Listo? La alfa-fetoproteína fetal, estos chicos, es una proteína que se produce en el hígado. Entonces ella pues pasa a través de la placenta a la sangre de la madre. Entonces casi siempre se hace en el último, cuando la mamita está en el segundo trimestre de gestación. Listo, entonces ella también no solamente detecta los defectos de la pared abdominal, sino defectos del tubo neural. También se puede encontrar en mamitas que tienen gemelos o partos múltiples. Listo. Entonces, casi siempre se le envían a una mamá que tenga antecedentes familiares de un defecto, o mamitas que tienen mayor de 35 años de edad, o si la mamita tiene diabetes. Listo. Entonces, para que lo tengan como en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, en el embarazo, ¿qué se hace? Pues a través de las complicaciones intestinales, pues se verifica o se mira que obviamente las asas intestinales no tengan daño debido a que están expuestas. También, pues, por ejemplo, si esta inflamación, porque también a ese niño les colocan de un antibiótico, si esta inflamación esto no cede, puede provocar obstrucción del intestino y daño, necrosis, y se puede ver así como cuando vimos enterocolitis necrosante, que se ve las asas intestinales. ¿Ustedes se acuerdan que se veían así como oscuras? En algunas imágenes estaban como oscuras. Es porque ya se empiezan a necroxar. Entonces ahí ya cuando se empiezan a necroxar, hay que empezar a resecar y unir. O sea, se llama resecar y anastomosar. Cortar y luego se une. Listo los tramos que sirven. Y pues el bajo peso al nacer, que eso sí se ve. Se ve casi siempre en el 40% de los casos. Aquí pues los niños se tratan con los 3 soportes. Se trata vía oral, también se trata con nutrición enteral, y al final pues se habilita como tal vía enteral. Me refiero a que a esos niños se les coloca sonda.
en la mayoría de los casos, sonda nasoentérica. Y luego de sonda nasoentérica, entonces pasamos a alimentación por vía oral. O sea, hacemos los tres propósitos. Entonces acá, bueno, lo que les comentaba, es importante que el parto se produzca a término en un hospital de tercer nivel y no es imprescindible que el niño nazca por cesárea, aunque cuando ocurre, eso pasa es cuando el defecto es muy grande o el bebito no tolera las contracciones de la mamá. Entonces, bueno, el tratamiento, chicos, es integral, requiere obviamente cirugía inmediatamente después de que el niño nace. Lo que primero se hace es estabilizar al niño, al recién nacido. Después de que se hace eso, se puede hacer una intervención quirúrgica bajo anestesia general. Por eso es que el niño debe ser operado en el mismo lugar donde nació, ya que pues no hay modo de traslado. ¿Listo? Otra cosa pues que tenemos acá es que los órganos proteídos se cubren con vendajes estériles, tibios y húmedos. Después lo que se hace es administrar solución intravenosa de sueros de hidratación oral, más suplementos de sodio, potasio y antibióticos sistémicos para evitar que se genere una sepsis. Luego se coloca una sonda nasogástrica para drenar el líquido que se encuentra pues en el estómago y mantener el estómago vacío, y esto pues evita que el bebé se broncoaspire con el contenido gástrico. Luego se pasa a la reparación quirúrgica. Y luego, la cavidad abdominal, ¿cierto? Como es tan pequeñita, los órganos se van a empezar a reacomodar poco a poco, porque si ellos lo que hacen es meter todos los órganos y a presión negativa de la cavidad abdominal, lo que van a hacer es que van a aumentar la presión de la cavidad y pueden, por ejemplo, generar una presión a nivel del diafragma y ahora se genere un daño a nivel pulmonar. Entonces, ustedes ven acá la foto, ¿cierto? Cómo es el procedimiento para hacer la revisión. Entonces, lo que se hace es que al nacimiento, ¿cierto? Se ven los intestinos protruidos. Luego, lo que hace el doctor es colocar una malla shooter o un silo y toma todos los órganos, ¿cierto? Y los coloca en una bolsa. Luego, lo que va haciendo es que poco a poco ese intestino que se encuentra remanente o que se queda por fuera bajan su inflamación y se van reacomodando por gravedad. Y ya luego, cuando ya todas las asas intestinales están por dentro, pues lo que hacen es que cierran como tal el defecto. Eso puede durar entre 3 a 10 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá son bolsas que utilizan como las del suero fisiológico. Cuando no hay bolsas o silos o mallas shooter o mallas de silicón, se utilizan estas bolsas. Si tienen tiempo, busquen la famosa bolsa de Bogotá. Eso lo hicieron acá en Colombia, en el mismo hospital materno-infantil. Tomaban las bolsas de dextrosa y de Baxter, las abrían, las unían y las esterilizaban y las utilizaban cuando no tenían material quirúrgico. ¿Para qué? Para recubrir el estómago cuando había abdomen agudo. Entonces, acá en la primera parte, bueno, le colocan el shooter, la bolsa plástica, bueno. Luego lo que hacen es que unen el sitio de sutura del silo a la piel y luego en un máximo de 3 a 10 días, ¿cierto? La bolsa estéril pues se quita. ¿Por qué? Porque ya disminuye la inflamación y los órganos se van metiendo en la cavidad abdominal. La segunda parte es que cierran la pared abdominal con puntos y luego pues iniciamos con nutrición parenteral, ventilación respiratoria e infusión continua de líquidos y control térmico. Ya luego pues cuando el niño le cierran el defecto, pues ya pasa más o menos desde unas cuantas semanas hasta los 4 meses. Entonces ya cuando el niño ya tiene todos los alimentos por vía oral y está aumentando peso progresivamente, ya puede salir. Entonces el pronóstico, chicos, de esta enfermedad tiene una evolución muy buena. Solamente, por ejemplo, puede haber una dificultad cuando el niño presenta síndrome de intestino corto u otra malformación. Y pues entonces, acá lo que hablábamos, que el contenido abdominal mal ubicado puede generar dificultad al bebé para expandir pulmones, o puede pasar que el intestino muera o se necroxe debido a que haya un bajo flujo de sangre o infección. Entonces, pues en este caso, chicos, a nivel general, en cuanto a la nutrición, que es lo que nos compete y nos atañe a todos, típicamente estos niños, dependiendo pues de la práctica quirúrgica que tengan, pueden presentar hilio prolongado. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga
periodos largos de nutrición parenteral total y pues con los consiguientes riesgos pues de sepsis y disfunción hepática. Entonces, por ejemplo, cuando existen ese tipo de problemas, para el inicio de o la progresión de la alimentación enteral, se debe tener en cuenta pues algunas posibilidades. Puede ser que el niño presente oclusión o suboclusión intestinal por bridas, que es un parásito, disfunción intestinal por la presencia de una clava dinámica, puede generarse una atresia intestinal. Entonces acá pues se utilizan agentes prokinéticos como eritromicina, eritropoyetina. También se puede utilizar antibióticos endovenosos. Entonces en general los antibióticos se mantienen durante los primeros 7 días después digamos, de la operación. Pero sí es importante obviamente que si el niño tiene periodos prolongados de nutrición parenteral total, luego nosotros, si el niño tolera y no tiene inflamación y por ejemplo empieza a tener movimientos intestinales, pues se le coloque pequeñas cantidades de nutrición trófica y ojalá sea la leche de la mamá para empezar a estimular poco a poco el tracto gastrointestinal y pues evitar, cierto, que se genere estas complicaciones que les estaba mencionando. ¿Listo, Profe, chicos? yo tengo Dígame. una preguntita. O sea, esa alimentación, o sea, con respecto a la nutrición, cuando el bebé tiene el eviscerado, o sea, ahí no se le da nutrición enteral, No, ¿cierto? no O señora, sea, es solamente, solamente parenteral. sí señora, Total. casi siempre, dependiendo. Y por ejemplo, o sea, ahí se empezaría es después, cuando ya se ha cogido, o sea, ha hecho los puntos y eso, ahí es que se No, va a iniciar la es enteral. dependiendo. O sea, el niño puede nacer, ¿cierto? Los primeros, digamos, las primeras 18 horas puede estar en ayuno, pero le tienen que colocar obligatoriamente líquidos como destroza y lactato de Ringer para mantenerlo y colocan ahí los antibióticos. Después de eso, pues lo que hacen es lavarle toda la cavidad, ¿cierto? Y de una vez le pueden colocar nutrición parenteral. Aunque en algunos casos, cuando el defecto no es tan grave, lo dejan en ayuno. Toda la operación y luego inician con nutrición enteral. Bueno, en el dado caso que sea el defecto grave, entonces al niño le Mm, colocan nutrición parenteral, ¿cierto? Después de eso lo que hacen es que siempre van a dejar una sonda orogástrica para, si hay contenido gástrico o se está generando, pues estarlo eliminando para evitar broncoaspiración. Y mm. ya después de eso, de que, bueno, de que pasan los días de que se reacomode las vísceras y demás, entonces lo que hacen es proceden al selle del sitio de abertura y ya luego pues lo dejan, como usted dice, con parenteral. Si el niño, por ejemplo, me evoluciona muy bien y yo veo pues que ella reacciona más, que se mueve un poquito más, vemos con las ecografías que las vísceras han bajado su inflamación, ahí sí yo puedo pensar que a través de esa sonda orogástrica yo le puedo pasar pequeñas tomitas de leche materna. Si yo veo que el niño me responde muy bien, que sí, que elimina todo el meconio y está haciendo deposiciones regularmente, y hay peristaltismo, ahí sí yo puedo pensar que yo le voy a bajar infusión a la parenteral y le aumento más las tomas de nutrición enteral, ¿sí? Que es el famoso destete. Ajá. ¿Listo? Y Ah, ya después de si listo. el niño, por ejemplo, tiene una muy buena reacción, tiene ya la PCR baja, mejora los niveles de albúmina y de hemoglobina, ahí sí ya se puede pretender darle un alto hospitalario. ¿Sí? Bueno, profe. Ajá, gracias. Listo. ¿Hay alguna otra duda, chicos, por parte de ustedes? Profe, yo tenía la duda, pero hace rato, pero una misma diapositiva se había respondido en cuanto a las vísceras cuando se hacía la reacomodación. Esto, pues ya en la diapositiva había dicho que era por gravedad, profe, que Sí, se señor. reacomodan las Se vísceras. reacomodan por gravedad, sí, señor. Ah, listo, profe. Yo pensé que tenían que reacomodar los No, médicos todavía. ellas solitas se acomodan, porque es que si lo hacemos nosotros mismos, como están tan inflamadas, no van a caber en la cavidad abdominal. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Hay alguna otra duda por parte de ustedes, chicos? Señora. ¿No, señora? ¿Están seguras? ¿Seguros? Bueno, chicos, entonces si ven que era cortico, entonces, Profe, bueno, otra cosita. señora, Es que ahí decía, o sea, hace un rato dijeron que afectaba más que todo a las personas de mayor edad, ¿cierto? el Pero ahí onfalocele. decía, el enfalocele, sí, 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 entonces sí, sí Y está las de bien. menor edad a las Ah, gastroquisis. es gastrocrisis, ajá. Ajá, sí, señor.
¿Hay alguna otra duda, chicos? Porque ya nos queda menos de 1 minuto, sino entonces para dejar de grabar y cortar la clase y volverla a colocar, No, yo no tengo más dudas. ¿no? ¿Necesitan No, que profe, abra otro espacio para resolver otras dudas? pues no. Sí, pero respecto a lo de la asesoría de Bueno, entonces voy a detener la clase y dejar de grabar y abro otro espacio para que arreglemos lo otro. ¿Listo? Listo. Vale. Bueno.